Las declaraciones de un miembro de la Fed que comenta que podríamos vivir un mercado similar al del año 1970, donde estuvimos literalmente una década sin formar una tendencia alcista, forman que criptomonedas y mercados tradicionales caigan durante el día de ayer, justamente cuando parecía que podíamos formar otro día en positivo. En el vídeo de hoy te voy a explicar exactamente por qué el mercado cayó, cuáles son las noticias de última hora y qué es lo que podemos esperar técnicamente hablando para el día de hoy en Nasdaq, S&P 500, Bitcoin y otros índices relevantes. El calendario económico de hoy empieza como casi siempre con el Reino Unido agitando los mercados desde primera hora. En este caso hemos podido conocer datos referentes a ventas minoristas que no han sentado bien a la libra. El día de hoy va a ser muy tranquilo en este aspecto, ya lo estaréis viendo. Y como noticia o dato a destacar, una vez abierta la sesión de Nueva York, escucharemos a Bowman, otro miembro del FOMC, que igual que pasó ayer con varios de ellos, dará su opinión y punto de vista sobre la situación actual de inflación en Estados Unidos y las subidas de tipos de interés. En cuanto a resultados, vamos ya terminando con las presentaciones de resultados de este cuarto trimestre del año 2022 y hoy tenemos dos empresas a destacar de todas las que presentan resultados en Estados Unidos. Ambas presentan, por cierto, antes de la apertura de los mercados. Así que nada, vamos a ir ya directamente a ver por qué cayó ayer Bitcoin, por qué cayó Estados Unidos, por qué cayó todo en general, ¿no? Primero lo veremos económicamente hablando y luego pasaremos, como siempre, a analizar la última hora de Bitcoin. En este caso añadiremos S&P 500 y otros índices bastante interesantes. Entonces, se centra todo en Jim Bullard, que es uno de los miembros del FOMC, que como ya sabréis es el Comité de Mercado Abierto de la Fed, y dijo varios puntos que quiero destacar. El primero de ellos es que reconoce abiertamente que él fue una de las personas que en la anterior reunión de la Fed y subida de tipos de interés optó por una subida de 50 puntos básicos, donde la Fed decidió subir en realidad 25 puntos básicos, y argumenta que básicamente lo decidió así para poder alcanzar una tasa restrictiva más rápidamente, que al final es el objetivo que tiene la Reserva Federal, ¿no? Dijo que la batalla contra la inflación va a ser larga, nada que no sepamos, pero comentó, cuidado aquí, que dejaba abierta la puerta a una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión, que por cierto tendrá lugar el 22 de marzo. Esto automáticamente no sentó nada bien a los mercados, generando las caídas que vimos durante el día de ayer y empezando a descontar un escenario peor de lo esperado. Mirad cómo literalmente hace un día se esperaba un 87,8% de subida de 25 puntos básicos y ahora ya podéis comprobar que es del 81,9%. Sigue siendo, evidentemente, una mayoría importante, pero el mercado empieza a plantearse de forma un poquito más seria esa opción. No fue esto lo único de lo que habló ayer Bullard, ya que dijo abiertamente que la Fed se arriesga a repetir la década del año 1970 si no puede reducir la inflación pronto. Y esto ya sí que tengo que reconocer que es un punto realmente grave, algo de lo que ya hemos hablado en el canal, pero para que lo entendáis, el año 2008, la crisis que tuvimos durante el año 2007, 2008, incluso 2009, queda realmente corta comparada con el año 1970. Fijaros en esta gráfica, y ahora veremos la gráfica del año 1970, pero fijaros la inflación que se vivía entonces. Estamos hablando de que llegó al 15%, aquí la tenéis, ahora lo tenemos cercana al 6%, y no solo eso, sino que hubo varios picos que literalmente, aquí lo veis, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, llegaron a formar una tendencia alcista. Justamente ahora estamos formando esta pequeña caída, como podéis ver claramente. Pues bueno, Bullard comenta que de no ser lo suficientemente agresivos, lo que podríamos ver es algo similar a esto. Una pequeña caída en este punto de aquí, que podría representar sin ningún problema estar en este movimiento correctivo. Esto es algo de lo que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, pero claro, que lo exteriorice, que lo verbalice una persona que está dentro del FOMC, que está directamente relacionada con las decisiones que se toman, pues bueno, genera más miedo en los mercados, ¿no? Fijaros cómo, para quien se pregunte, oye, ¿qué pasó en el año 1970? ¿Por qué fue tan grave? Pues bueno, literalmente lo que pasó es que nos pasamos una década entera, aquí me he tomado la libertad ya de señalarlo, sin formar una clara tendencia alcista. En Bitcoin estamos acostumbrados a ver, pues bueno, cómo el mercado se mueve a través de impulsos, pullbacks, en una situación tendencial en gráfico mensual, ¿no? Esto está muy bien, pero claro, porque nunca hemos vivido, al menos desde que Bitcoin existe, una situación
compleja económicamente hablando. Y fijaros cómo en este punto de aquí estuvimos, pues bueno, literalmente no sé cuántos años, más de una década incluso, porque esto empezó antes de justamente esta década tan inflacionaria, sin marcar grandes máximos crecientes. Literalmente no marcamos máximos crecientes y no tuvimos una clara tendencia alcista. Obviamente estamos hablando de un gráfico semanal, se formaron grandes movimientos alcistas, desde mínimos hasta máximos, un 70% es una gran subida, y desde máximos hasta mínimos también se formaron grandes caídas, un 47%, pero realmente no se llegó a formar algo tendencial, algo que rompiera con los máximos o los mínimos anteriores. Evidentemente no sabemos cómo se comportaría Bitcoin, que nadie os meta miedo diciendo que si pasa algo así, Bitcoin irá detrás de la bolsa tradicional o lo que sea, ¿no? Sabemos cómo se comporta Bitcoin pre y post-halving, sabemos cómo se comporta Bitcoin en ciclos alcistas y en ciclos bajistas, sabemos cómo se comporta Bitcoin ante situaciones que ya ha vivido, y por la novedad del activo tenemos pocos ejemplos, eso es obvio, pero no sabemos realmente cómo se comporta Bitcoin en escenarios de este tipo. Evidentemente, si hacemos caso a la correlación que tiene con los principales índices estadounidenses como el S&P 500 o el Nasdaq 100, podemos intuir que ante un escenario de este tipo se comportaría igual de mal, pero bueno, no tenemos información suficiente aún, así que nada. Voy a comentar ahora las noticias de última hora muy rápidamente para actualizaros sobre la última hora de lo que está pasando en el mercado. A quien no le interese esta pequeña sección, pues bueno, sin problema, nos vemos ya luego en la parte de análisis, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo la bolsa de Tokio ha caído durante la sesión, descontando un escenario más negativo de lo esperado en Estados Unidos, por lo que podríamos esperar que este contagio general también afecte a la sesión de hoy, que abrirá en unas horas en Estados Unidos. Y siguiendo con Estados Unidos, ya tenemos nuevo show del país, que ahora ya no sabe desde dónde se le cuelan en el espacio aéreo los globos, ¿no? Ha tenido que montar Joe Biden una rueda de prensa, es el mismo presidente de Estados Unidos, uno de los países más importantes, si no el país más importante del mundo y evidentemente de las últimas décadas, que parece que tiene poco trabajo, pues bueno, ha tenido que montar todo este show para explicar que no sabe qué eran esos objetos, pero que lo que sabe 100% es que no eran chinos, ¿no? Estamos literalmente a 2 días para dejar de ver atrocidades en Estados Unidos donde algún chalado se graba cometiendo una masacre en un colegio o en un supermercado, para empezar a ver cómo se graban metiéndole cañonazos a todo lo que se mueve por el cielo. En fin, pasando de sector, cambiando a otra situación también bastante lamentable, y es que ya van abiertamente a por Do Kwon. Pues bueno, la SEC ha presentado una demanda civil por fraude contra Do Kwon y Terraform Labs, acusándolos de tergiversar el riesgo que había en realidad en Terra USD y de engañar a los inversores sobre cómo se utilizó Luna en Corea del Sur. Los fiscales en Corea del Sur han obtenido una orden de arresto para Do Kwon y una cosa que se llama notificación roja, que se emite desde la Interpol poniendo a las agencias policiales de todo el mundo a buscarlo. Finalizaremos las noticias con el apoyo público a Rusia de Alexander Lukashenko, líder de Bielorrusia. Ha dicho que va a permitir que Putin use el territorio de Bielorrusia para realizar nuevos ataques, pero que solo enviaría sus tropas si las fuerzas bielorrusas fueran atacadas, ¿no? Insta a Ucrania a rendirse y cito textualmente: quiero enfatizar que mi interés está solo en la paz. En fin, hace unos días, si recordáis, comentaba que pese a que lo más probable, técnicamente hablando, para Bitcoin era continuar con el desarrollo bajista, justamente estábamos por estos niveles de aquí, un movimiento a máximos anteriores, justamente esto que se ha formado, incluso para marcar un doble techo era posible, ¿no? No lo dije, evidentemente, a modo de predicción o de si sube a cierto y si cae también a cierto. Llevo ya 8 años en esto y no necesito ponerme ninguna medalla, sino que lo comentaba, como ya he dicho en anteriores vídeos, para que entendierais bien la naturaleza de este movimiento semanal, que por semanal podía marear, por así decirlo, en otras temporalidades, ¿no? Cuando tú tienes un movimiento en gráfico semanal, y de esto hablaremos largo y tendido hoy, tú, evidentemente, el gráfico semanal puede ser muy limpio, muy clean, pero si tú bajas temporalidades, puede haber claros impulsos y claros movimientos bajistas, y así continuamente, ¿no? Estos movimientos bajistas no afectan realmente a la dirección principal del gráfico semanal, ¿no? Ayer comentamos que estaba muy bien la subida que se había formado, pero que teníamos que ver confirmación, algo que, como veis, no se ha formado. El esperar a la confirmación de un movimiento realmente os va a ahorrar mucho dinero perdido. Muchas veces, para un trader, para un inversor, ganas más por lo que no pierdes que por lo que ganas, y esperar a la confirmación es uno de los elementos que realmente os van a ayudar a perder poco. La confirmación son 3 puntos. Primero, el romper. Segundo, el cerrar. Tercero, el continuar. Ayer
No, sí que habíamos roto, sí que habíamos cerrado, pero no habíamos confirmado. Como podéis comprobar, el día de ayer fue negativo, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Sentando las bases técnicas, ya para empezar hablando técnicamente, independientemente de lo que pase, y ahora, como os digo, comentaré qué creo que puede pasar, el movimiento ha perdido fuerza. ¿Vale? Esto es así. Cuando tú formas una continuación, continúas, no desaceleras, porque si ya has corregido lo suficiente, cuando pases por el máximo anterior, como es el caso, o por el mínimo anterior, independientemente de la tendencia, no hay necesidad de frenarse, ¿no? Fijaros, he cogido este gráfico semanal, este gráfico diario, perdonad, y os he puesto varios ejemplos. Cuando tú formas un pullback y luego pasas por el máximo anterior, no te frenas. Cuando tú formas un pullback y luego pasas por el máximo anterior, no te frenas. Cuando tú formas un pullback y luego pasas por el máximo anterior, no te frenas. Y así podríamos estarnos 2 días, ¿no? Cuando tú formas un gran pullback semanal, independientemente de lo que pase en esta temporalidad diaria de idas y venidas, pullback semanal y pasas luego por el mínimo anterior, no te frenas. Cuando tú formas un pullback más pequeñito y pasas por el mínimo anterior, no te frenas. En cambio, cuando tú, fijaros, formas un pullback, aquí lo tenemos, y pasas por el máximo anterior y frenas, fijaros cómo acaba la pesca. Sí, cae, evidentemente, luego incluso se vuelve a levantar, vuelve a frenarse y acaba como acaba. Cuando tú formas un pullback y pasas por el máximo anterior y te frenas, fijaros cómo acaba la pesca, ¿vale? Y así también podríamos seguir en múltiples ejemplos. Cuando tú caes y pasas por el mínimo anterior y te frenas, fijaros cómo acaba la pesca, al revés, ¿no? No malinterpretéis, no estoy realmente diciendo que, nos hemos frenado, vale, perfecto, tendencia bajista, nos vamos a 10K. No me refiero a esa situación, ¿no? Pero sí que es cierto que si analizamos un poquito más detalladamente ese freno, independientemente de los ejemplos que hemos puesto, ya podemos sacar conclusiones. Fijaros, ya de entrada tenemos una high test. Aquí la tenemos en gráfico diario, ¿vale? Esto es una high test. Una high test es una vela de reversión, es importante. Además, está formándose en resistencias. Son resistencias que igual en gráfico diario no las terminamos de ver, pero si cogemos el gráfico semanal las vemos. Tenemos este máximo anterior, referente a los 24.500, tenemos la media móvil de 50 semanal, que refiere prácticamente al mismo punto, es justamente el target que comentamos cuando rompimos esta cuña, ¿vale? Además, seguimos añadiéndole elementos. Esto es literalmente un patrón de doble techo. Ahora tendremos que ver si realmente tiene ese potencial de actuar como un doble techo. ¿Cómo lo veremos? Pues viendo cómo el precio se despega de este punto. El doble techo, el doble suelo, y lo hemos comentado muchas veces, es un patrón que es automático, ¡pam! Y si todo lo que no sea dar continuación a esto es realmente nocivo para que pueda significar ese movimiento. Y lo que se espera después de un doble techo es caída, ¿no? Pero bueno, no nos anticipemos. En gráfico semanal realmente no se ve como nada, pero también es un doble techo. Hemos hablado de esos niveles de resistencia, hemos hablado de que estamos hablando de un gráfico semanal. En gráfico semanal lo que estamos viendo es que el precio se levanta y cae, ¿no? Y ahora está formando algo raro. Pero si tú bajas de temporalidad, coges y ves que esto raro, que hemos catalogado como raro, cuando digo raro, digo poco analizable, por así decirlo, lo que es un doble techo. Esto se llama multi-time frame analysis. Es como ver un movimiento alcista en gráfico semanal o gráfico diario, bajas de temporalidad a gráfico diario o gráfico de 4 horas y ves que realmente está formando un patrón de cuña. Esto es multi-time frame analysis porque el gráfico grande per se te da pistas, pero no te las da todas. Si tú bajas de temporalidad, puedes profundizar en qué es lo que te está diciendo el gráfico diario, ¿no? Pues bueno, en este caso, lo que podemos ver es que el gráfico semanal lo que ha hecho es una ruptura de la cuña, ha caído un poquito, está en esta semana, pues bueno, haciendo un poco el pájaro, pero si bajas de temporalidad y coges el gráfico diario, lo que puedes ver es que esto es un doble techo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de aquí? Bueno, realmente pueden pasar muchas cosas. Si quieres te puedes poner a pintar y pues ¿qué puedes marcar? Fíjate, un doble techo, pam, y que el precio cae, puedes marcar, qué sé yo, ¿por qué no podría ser algo así? Un canal. Podría ser un canal, ¿no? Puede ser incluso una especie de hombro-cabeza-hombro. Puede ser un movimiento alcista que continúe con esta ruptura. A ver, realmente entendiendo el contexto, lo más probable es que podamos ver un movimiento desacelerado, ¿vale? Que podamos ver un movimiento desacelerado. Si cae, tendremos argumentos realmente suficientes para entender, claro,
cómo no va a caer si se ha formado este doble techo, si está formando esta desaceleración y demás. Pero si sigue subiendo, lo hará de forma desacelerada, alargando aún más todas esas divergencias de las que hemos hablado, entre ellas MACD y RSI, ¿ok? Y volveríamos literalmente a la frase que llevo comentando estos días, que es pan para hoy, hambre para mañana. Como podéis comprobar, no se trata de ser bajista ni de ser nada, se trata literalmente de entender qué es lo que te está diciendo el gráfico. Aquí ya nos decía, alerta, el movimiento cayó, no cayó lo suficiente que pensamos que podía caer de un inicio. Ya planteamos este objetivo no para subir o bajar, sino porque estamos en un pullback semanal. Y dentro del pullback semanal se pueden formar múltiples escenarios en gráfico diario, múltiples escenarios que son volátiles, evidentemente, ¿no? Pues bien, seguimos dentro de la misma tesitura, seguimos dentro del mismo contexto, y si el mercado, pues oye, que al final no hace caso tampoco a este doble techo y sigue levantándose, está muy bien, no pasa nada, pero eso no quita que te está dando pistas técnicamente hablando de que hay debilidad en todo lo que estamos viendo, ¿vale? Y si tú ahora haces caso omiso a esos datos, a esas informaciones que te da el mercado, luego, en un futuro, cuando se te vuelvan a presentar este tipo de elementos, con la misma probabilidad que hay ahora, que es de ver un pullback más desarrollado, un pullback para que podamos testear ciertos niveles de anterior resistencia, ahora soporte, y podamos hablar de manera más seria de un cambio de tendencia, pues si tú haces entonces caso omiso a las mismas pruebas, lo que pasará es que te vas a quedar atrás. Hablamos de probabilidades, no de certezas. Esto implica que dentro de un contorno, dentro de un contexto pues de caída, en este caso, en el corto plazo al menos, tenemos que hacer caso siempre a las mismas pruebas, a los mismos datos. En una larga secuencia de momentos en los que actuemos de la misma forma, saldremos ganando. No podemos estar eligiendo a dedo según que me interesa o que no me interesa, ¿no? Además, fijaros ¿qué es lo que está pasando con el VIX? El VIX, que es el índice de volatilidad. Ayer subió un 10%, hoy está un 4% arriba. Se nota que hay tensión. Se nota que en el mercado hay tensión, hay miedo, hay incertidumbre sobre lo que puede pasar. Por eso aumenta la volatilidad, porque no hay consenso en lo que vamos a hacer, subir o bajar. Fijaros también qué es lo que está pasando con el DXY. Está formando literalmente el movimiento del que llevamos hablando, pues bueno, semanas. Desde que empezamos a ver esta desaceleración en niveles de soporte y demás, hablamos de este movimiento alcista que ya está formándose. Recordad que este movimiento alcista puede dar paso a un movimiento de pullback que es como lo que llevamos comentando, ¿no? Finalmente, fijaros en el SP500. Utilizaremos el SP500, tampoco quiero alargarlo mucho tocando el Nasdaq, utilizaremos el SP500 como referencia. Justamente hablamos que la semana pasada era susceptible de ser también alcista y de confirmar ese cambio de tendencia, dejando la tendencia bajista atrás. ¿Por qué? Pues porque habríamos pasado de hacer máximos y mínimos decrecientes a hacer máximos y mínimos crecientes a través de un patrón encima de hombro, cabeza a hombro, rompiéndolo y dando continuación, ¿no? La semana pasada no fue alcista y comentamos que esta semana sí que podía, pues bueno, coger el relevo de la pasada y dar esa continuación, ¿no? En vez de dar la continuación, ha vuelto a frenar, dando marcha atrás, literalmente, a esas posibilidades de, pues bueno, confirmar ese cambio de tendencia. Es posible que el mercado no esté tan preparado como parecía y que estos últimos datos, estas últimas declaraciones, pues están diciendo, oye, cuidado porque igual no estamos tan bien como parecía, igual los datos que considerábamos como positivos y optimistas no son tan optimistas, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, quería un poco sentar esas bases, que entendáis la naturaleza de lo que estamos viendo. El mercado al final, pues bueno, tirará para un lado, tirará para otro, no tenemos bolas mágicas, pero sí que tenemos que entender lo que está sucediendo para que luego lo podamos aplicar sin ningún problema en otras situaciones, ¿no? Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.